Ok, buenas tardes, arquitecto Amaro. Como no pasé crítica la anterior, no hubo tiempo para mí. Y hoy no me pude presentar. Le adjunto aquí un video para que usted pueda ver de que sí he estado trabajando y más o menos para que me oriente sobre lo que estoy tratando de hacer. En realidad, en la anterior crítica presentamos nuestra idea del concepto sobre qué íbamos a tratar, ¿no? Entonces yo he llegado a una conclusión de que voy a hablar sobre lo que sería la violencia, pero en el tema del bullying, ¿ok? Ya que me pareció este tema bastante interesante porque abarca mucho estos tipos de violencia, ¿no? Estos tipos de violencia que existen. Porque toman temas raciales, acosos, maltratos, abusos, y etcétera. Eh, por otra parte, me he dado cuenta de que estoy investigando y cada vez la violencia se abarca en la persona, o sea, cada vez la violencia crece dentro de nosotros, ya sea una violencia pasiva, una violencia activa. eh, a lo largo del siglo XX y XXI se ha podido empezar a notar más en exceso. En mi maqueta quiero representar lo que serían cuatro etapas, cuatro caminos, cuatro posiciones en las cuales una persona X, de la cual sufra este fenómeno, porque voy a tomar a la violencia como un fenómeno, porque no es algo coherente, no es algo racional para mí, según mi pensar. Entonces, mis cuatro etapas se van a dividir en la etapa de la confusión, que sería la etapa inicial donde una persona se va a profundizar en este laberinto. En mi etapa 2 se va a hacer la etapa del resentimiento, la etapa del aislamiento, la etapa de donde uno se siente fatal, los sentimientos fluyen, uno no sabe qué hacer y se queda claustrado, etcétera. En mi etapa de reflexión lo voy a tomar como una etapa de, se podría decir, de ayuda mutua o ayuda recibida o autoayuda, eh, porque esta persona va a empezar a darse cuenta, va a empezar a reflexionar, a caminar, a pensar, a aceptarlo, ¿no? Y como digo, a aceptarlo sería mi etapa final, la etapa de la aceptación, donde uno se va a dar cuenta de que esto sinceramente es algo irracional, que lo debemos aceptar y no dejar que llegue a mayores, porque nosotros mismos podemos evitarlo o esas personas lo pueden evitar. Mi concepto voy a hablar sobre lo que sería lo irracional, porque a mí me parece que esto es irracional, lo de la violencia es algo irracional, que ni siquiera en temas filosóficos, ni siquiera en temas científicos se ha podido encontrar un significado para la violencia. Por eso es de que yo la violencia la voy a tomar como un fenómeno, algo que ha coexistido durante todo este tiempo, durante toda la historia dentro de nosotros, pero que realmente no sabemos si es algo mental, algo psicológico, algo corporal, porque no sé, puede que la temperatura de nuestro cuerpo nos llegue a cometer violencia, etcétera. Entonces, mi tema escogido es el bullying, pero el concepto que le voy a dar es algo irracional. Entonces, como le digo, voy a realizar los tres niveles con un cuarto que sería la terraza, por eso lo estoy representando con cuartos, con cuatro, en lo cual cada nivel va a expresar la fase, ¿no? Estos niveles estarán compuestos de dos pliegos. Voy a tratar de construir con un solo pliego los cuatro niveles. Voy a utilizar soportes con la madera balsa. Voy a añadirle cortes para hacer lo que serían las escaleras. Voy a añadirle cortes de luz, etcétera. Bueno, vamos con los niveles. En mi nivel uno voy a hacer un camino que sería representado con un pliego de zigzag, que sería lo de la confusión, ¿no? Como que uno entra y lo único que encuentra es una pared y tiene que quebrar, llega a la otra esquina, tiene que quebrar. Y es un nivel de confusión porque no entendemos el por qué, ¿no? Estamos avanzando y alguien nos para, tratamos de esquivarlo, avanzamos pero alguien nos para. Entonces más o menos por ahí va la idea. Nivel 2 que sería un cuarto geométrico, que sería el nivel de resentimiento, lo voy a representar con un cuarto geométrico piramidal o triangular, que va a ser como que representar algo de dureza, concreto, donde nos va a aislar, donde va a permitir que esta persona se encuentre sola, pacífica, reflexione, piense, deje que sus emociones fluyan y todo eso. El nivel 3 que sería el nivel de reflexión, lo voy a representar
como un camino con un pliego curvo, un camino donde la persona empieza a reflexionar, a pensar. Obviamente lo estoy haciendo como lugares donde pueda descansar, donde se pueda sentar y pueda más o menos llegar a fondo, inspirarse y todo eso. Mi nivel final, que sería el nivel de aceptación, va a ser una terraza como soportes, con soportes de madera. Lo voy a hacer sobresalido para que la luz de esta pueda llegar y para que se pueda apreciar lo que sería la superación, la aceptación. Obviamente esta persona no va a salir bien, ¿no? Como si nada hubiera pasado. Siempre una persona al salir de la violencia sale lastimada, sale rasgada, sale infuncional, pero se da cuenta, llega a superarlo, acepta de que no va a golpearlo y va a poder superarse, porque esa es la meta de la vida, la superación. Y bueno, en mi diapositiva 3 le estoy mostrando lo que sería los caminos, ¿ok? El camino 3, que serían los pliegos curvos, ahí se puede observar lo que sería la parte donde la persona camina, el camino curvo y la parte donde la persona se sienta a reflexionar, ¿no? Al lado de esta imagen podemos ver como una entrada de luz, como un hueco. Esto es lo que quería, no sé, arquitecto, si usted me podría permitir que mi construcción, que mi edificación no tenga techo, que no tenga tapa. Cosa de que puede entrar la luz y puedo representarlo así con efectos de luz, ¿no? Al momento de tomar las fotografías y todo eso. Bueno, la siguiente imagen serían mis tres niveles, el nivel zigzag, el geométrico, el curvo y el final, que sería la terraza. Y aquí, al lado, le estaba mostrando lo que sería mi cuarto piramidal. Es un cuarto oscuro, de concreto, donde una persona puede reposar, ¿no? Pero es aquí donde entra en la gran duda de si es que le puedo hacer un corte de luz, como una abertura de luz, para que esta persona se inspire, ¿no? Y llegue al siguiente nivel, que sería el de reflexión. Porque si una persona no tiene ayuda, yo sé que es muy difícil que una persona se supere solo, pero más o menos lo quiero representar como algo de ayuda de Dios, algo de ayuda de algo católico, algo espiritual, ¿no? Entonces por ahí más o menos quiero llevar el tema. Y otra parte, sí, ¿por qué tomé este concepto como irracional? No lo expliqué muy bien. Es algo irracional porque nosotros no nos damos cuenta cuando recurrimos a usar violencia, no nos damos cuenta del significado que es la violencia, o tomamos la violencia como si fuera algo extremadamente importante. La verdad, yo creo que a lo largo del tiempo las personas se han ido metiendo en la cabeza de que la violencia es igual que la fuerza, pero en realidad la fuerza y la violencia es algo muy distinto. Muchas personas confunden que la fuerza es un tipo de violencia porque agredimos, usamos fuerza física, eh, usamos, no sé, la potencia, ¿no? Se podría decir, el golpe. Pero en realidad no. En realidad no. La fuerza es la oposición que nosotros damos hacia la violencia. La fuerza se podría tomar al igual que en Star Wars, que es como algo mental, algo como un espíritu, como un dios, que nos dice que esto está mal y tenemos que combatirlo, no no usando golpes, no usando la mano, no usando la boca, sino usando las acciones que nosotros damos. Si no le tomamos importancia a la violencia, yo creo que la violencia podría desaparecer o tomarse como algo irrelevante, ¿no? Como que exista más el pensamiento del perdón o como que exista el pensamiento de que no lo tienes que no tienes que recurrir a esta emoción, a esta frustración. Y por eso lo tomo como algo irracional, porque no tiene significado. Claro de que existen muchos avances científicos y filosóficos, pensamientos filosóficos, que nos han llevado a pensar de que obviamente la violencia ha estado presente en nosotros durante mucho tiempo y se lo puede tomar como que la violencia ha estado en textos bíblicos, obviamente ha estado en textos bíblicos, ha estado en el Corán, ha estado en muchos textos antiguos, se podría decir mitológicos, astrales, etcétera. Pero en realidad se ha llegado a la conclusión que la violencia es una faceta de sí mismo.
Y aquel que diga que no nunca recurrió a la violencia está realmente equivocado, sino que nosotros vemos la violencia como algo fatal, ¿no? Pero en realidad es como que equivocación. Cuando nosotros nos equivocamos es algo que tenemos que superarlo. Igual la violencia, solo que a lo largo del tiempo la violencia ha ido incrementando a rasgos impresionantes de que, no sé, existen las violaciones, existen los maltratos psicológicos, mentales, los golpes, etcétera. Entonces se puede llegar a una controversia con esto. En sí la violencia existe desde que nosotros nacemos, porque nuestras madres o nuestra madre al momento de dar a luz es violentada. Es violentada por el parto, es violentada por la fuerza que ella hace o por el esfuerzo físico que ella hace al momento de dar a luz, de traernos al mundo, ¿no? Entonces, desde ahí se podría existir. Entonces, la violencia también se da cuando nosotros lo tomamos de forma pasiva. Por ejemplo, con un mejor amigo, el concepto de nosotros decirle de algo cariñoso a nuestro mejor amigo gordito, pero en realidad este problema afecta cuando nosotros nos enojamos con ellos y llega a una forma violenta, ¿no? A una forma de calentura, donde ya no le decimos, oye gordito, sino le decimos, oye calla gordo, o no molestes gordo. Entonces se empieza a crear ese pensamiento de violencia entre nosotros y es ahí el punto donde la violencia crece. Si ya no somos con palabras, podemos recurrir al golpe, a la mano. Entonces ahí empieza a crecer la violencia. Desde que nosotros empezamos a apodar a la gente, desde que nosotros empezamos a tomarlo como bromas, desde que nosotros empezamos a darle más significado a lo que sería violencia. En realidad, yo creo de que los seudónimos, apodos están bien, han existido mucho tiempo. Hay personas de que literal no les afecta mucho, o sea, la violencia no crece demasiado en ellos, pero lo recomendable es tratarlos de una forma directa y ser sinceros y no usar los apodos, no usar los seudónimos, no usar cosas despectivas de una persona para calificarles, ¿no? Y bueno, arquitecto, eso sería todo. Le adjunto también mi edificación. Es un avance que yo hice de mis 3 niveles. Se puede apreciar que hice los 4 niveles con un solo pliego de cartón. Y le hice los soportes. En realidad quiero hacer mi construcción que empiece dañada. O sea, que la parte de abajo sea como que descascarante, que esté rota, que esté abierta, no sé, que la estructura esté, que los muros, que las columnas estén un poco quebradas, ¿no? Para darle un poco de que se note la violencia que ha existido, pero se ha podido superar. Entonces, eso sería todo, ese sería mi arquitecto, espero que le guste y espero que me pueda orientar un poco más. Voy a tratar de avanzar para la siguiente crítica. Y nada, espero que le guste.